Mu- Muchísimas gracias, buenos días y un grato abrazo, fraterno abrazo para todos y todas. Hoy, 30 de mayo, tenemos una gran actividad con nuestro amigo, colega, científico, Juan Carlos Mora Montero, con quien tendremos una reflexión muy interesante sobre la humanidad que decidimos. Em, Esto es un proceso en donde un equipo interdisciplinario y transdisciplinario hemos venido intercalando con toda su información, sus talentos, en procesos de reflexión, de diálogo, para así abrir nuestros ojos, nuestra mente y las grandes almas, corazones que tenemos a futuros posibles. Las preguntas que se han diseñado para poder dar un, precisamente un marco de acción eh, son las siguientes. ¿Cómo están sufriendo y adaptándose el cerebro y el corazón humano en estos tiempos? Asimismo, eh, cómo el futuro de la solidaridad humana, cuál es el futuro de la solidaridad humana, cuál es el futuro de la compasión humana y cuál es la necesidad humana de percibir el orden de las cosas. Juan Carlos Montero, Mora Montero, es costarricense, actualmente es docente e investigador de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. También es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Es docente en la Escuela Andaluza de Economía Social y profesor del Centro Interamericano de Seguridad Social con sede en México. Ha trabajado en instituciones de derechos humanos, ha facilitado la formulación de políticas públicas a nivel de Centroamérica en temas como trata de personas y el tema tan importante de migración. Ha elaborado más de 100 artículos cortos sobre prospectiva y planificación para medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado artículos en coautoría con el doctor Francisco Mojica. Asimismo, dentro de sus procesos, ha desarrollado planificación económica y social como especialista en evaluación de programas y proyectos de desarrollo, así como en prospectiva y estudios de futuro. Es doctor en gobierno y políticas públicas. Ha impartido conferencias sobre prospectiva y evaluación en la mayor parte de los países latinoamericanos, en España. Asimismo, es miembro de River y del Nodo de Costa Rica de Prospectiva. Hoy, con muchísimo honor, recibimos a nuestro querido Juan Carlos y Mora Montero y este panel es tuyo, querido Juan Carlos. Demos inicio. Muchas gracias, querida Janet, y muchas gracias a Jan, mi amiga Jan, por esos cafés de los viernes a las 3 de la tarde que tanto han enriquecido y han fortalecido algo de lo que es crucialmente importante en los tiempos que vivimos, que es el intercambio humano y el intercambio personal también. La reflexión no solamente sobre temas estrictamente técnicos, sino estrictamente relacionados con la vida de las personas, que han sido pues espacios que he disfrutado mucho en lo personal y me han permitido crecer en algunos campos importantes con la experiencia de vida y las reflexiones que hemos compartido. Hoy pues lo que me trae a estar aquí con ustedes. He seguido todas las clases los sábados. Yo las debo seguir de manera asíncrona porque justo los sábados en la mañana pues también doy clases
en la Universidad de Costa Rica, por eso no he podido estar presente en todas, pero sí, particularmente con mucho interés las veo en el espacio que me organizo para hacerlo. Así que hoy vamos a llegar a un punto. Digamos, la idea de hoy fue plantear una sesión en encuadre, una sesión, digamos, donde pudiéramos reflexionar sobre lo que hemos construido a lo largo de estos meses y aportar una idea importante sobre el tema de qué nos espera en el futuro, en el tema de la humanidad, humanización de la humanidad, ¿verdad? Y ya no es redundante decir humanización de la humanidad. Hace un tiempo uno decía humanización de la humanidad y sonaba como, como que estuviéramos siendo redundantes en lo que decíamos. Y no, ahorita vamos a conversar sobre eso, pero esta es un poco la situación que planteamos. Tenemos un planteamiento como siempre, como me ha gustado siempre hacerlo. Desde 1994 comencé yo a andar en el mundo de la promoción de grupos humanos desde una institución que se llamaba la Defensoría de los Habitantes de la República, que es como el defensor del pueblo en otros países. Es decir, empecé trabajando con el tema de los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas con discapacidad. Siempre fue ese lado, el lado en que más me desarrollé. Y eso me permitió pues ir encontrando una serie de situaciones de grupos que han sido excluidos históricamente del desarrollo, grupos que tienen condiciones un poco o bastante más complicadas de vivencia y sobrevivencia que otros. Y luego, digamos, mi trabajo en el campo de la prospectiva, que inició también hace muchos años, de la mano pues, del doctor Mojica, que fue con quien empecé los estudios más formales y ya luego pues fui conociendo a doña Guillermina, pues que tanta asesoría me dio siempre. Y tuve el placer de conocerla en México, de conocer a Jan, de conocer a, a Javier Medina, es decir, a los que han sembrado la semilla de la prospectiva en nuestra América Latina. Hoy, entonces, les decía, les voy a contar una anécdota de esta presentación de hoy, de estas ideas que hemos preparado, las teníamos preparadas hace ya varios días, pero la publicación y la presentación de la encíclica Magnífica Humanitas de estos últimos días nos ha hecho, nos ha puesto en evidencia algunas interrogantes que teníamos y nos han dado la oportunidad de encontrar algunas respuestas y otras preguntas a lo que ya habíamos preparado. Entonces, se le hizo un ajuste en los últimos días, precisamente porque encontramos ahí un espacio muy interesante de conversación en el marco de lo que habíamos preparado. Así que, con ese preámbulo, permítanme, con su permiso, compartirles un poco estas ideas de reflexión sobre algo que hemos dado en llamar la humanidad que decidimos. Y la humanidad que decidimos no es un nombre fundamentalmente eh, rimbombante ni hecho para plantear una idea, sino que es un escenario, ¿verdad? Es el nombre de un escenario al cual hemos llegado como producto de un trabajo que hemos iniciado a inicios del año 25, en donde tuve la oportunidad y la felicidad de poder contar con la participación de algunas y algunos de ustedes en una consulta primera que se hizo con el apoyo de Jeff Gary y con el apoyo de un montón de personas que acudieron a ese llamado, ¿verdad? Sobre el tema de la conciencia en la era de la posmodernidad, o sea, en la era de lo que venía. Entonces, tiene elementos de todo eso, el estudio está ya casi terminado, ¿verdad? Está casi para ser publicado, ¿verdad? Y es un estudio, pues obviamente que va a ser compartido abiertamente. La era de la conciencia, pero desde una perspectiva más latinoamericana, ¿verdad? Y es un poco la idea de lo que planteamos aquí. Entonces hay algunas ideas fuerzas sobre las que quisiera plantear. Primero que todo, decir que me han antecedido una serie de personas brillantes que han expuesto de manera brillante también, valga la redundancia, sobre temas fundamentales que tienen que ver con la humanidad que decidimos. Es decir,
la humanidad que decidimos es una humanidad que tiene que ver con temas de poder, ¿verdad? Y así comenzó el profesor Sergio Montero. Tiene que ver con la perspectiva filosófica de la inteligencia artificial, por supuesto, tiene que ver con esos avances eh, extraordinarios de la ciencia médica y de las ciencias biológicas y estas cosas que nos planteó el doctor Cordeiro. Por supuesto, tiene que ver con toda la geopolítica global. De hecho, es un tema fundamental que nos planteó la maestra Guillermina. Tiene que ver con la educación que nos planteó Jan y con la inteligencia artificial al servicio de la humanidad que habló Janet. Tiene que ver con el pensamiento humano, ¿verdad? Tiene que ver con la regulación y la gobernanza de la IA y con el origen de las actividades de la prospectiva, que vimos el caso particularmente de Finlandia. Tiene que ver con la nueva cultura de formación de las leyes que nos habló la doctora Concepción. Tiene que ver con la computación cuántica y la inteligencia artificial que nos habló María Elena y Eduardo, digamos, en su momento. Y tiene que ver con estos temas de que pues no todo anda allá en la acrópolis de la tecnología y la inteligencia artificial, sino que hay pueblos y hay muchas personas, digamos, que viven en extremos de pobreza y desigualdad. Pues entonces ese mundo de tensiones, ese mundo de diferencias marcadas, es el mismo mundo para todas y todos. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos del futuro de la humanidad, pues, hoy debemos de, hoy, no es nuevo, pero siempre hemos de plantear que la humanidad pues no es algo así como una cosa tan homogénea, sino que cuando hablamos de humanidad y el futuro de la humanidad, debemos de precisar a qué nos estamos refiriendo. Y eso es un poco mi postura. Desde el punto de vista de la orientación que doy a estas cosas, ¿verdad? Y quiero dejar esto muy claro, digamos, mi visión de la perspectiva y los estudios de futuros es que son una de las mayores responsabilidades éticas que nosotros tenemos. Es decir, facilitar procesos para que las personas encuentren mecanismos, herramientas, espacios, formas de pensar en su futuro, rompiendo a veces supuestos anticipatorios que les limitan algunas, ni siquiera ven algunas cosas porque ni siquiera han podido acceder, ¿verdad?, a conocer que eso existe. Entonces, nosotros tenemos una extraordinaria responsabilidad a la hora de trabajar en el diseño de escenarios, en el diseño de lo que aún no ha pasado, ¿verdad? Y entonces es una postura un tanto crítica, una perspectiva más instrumental, una perspectiva más comercial que uno ve que también está aflorando, digamos, en estos tiempos. Y justamente ese florecimiento o ese afloramiento que está teniendo está marcado por lo que vamos a ver más adelante, que es la necesidad de las personas de encontrar el orden de las cosas, ¿verdad? Y a veces cada día con más esfuerzo, uno ve que la gente cada día quiere tener más certeza de lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y hay una fe extraordinaria en que la tecnología, en que la IA, no tanto la IA generativa que tenemos hoy desarrollada, sino la IA general que viene, ¿verdad? Que ya ha tenido, que ya tiene sus señales de existencia, primeras señales, la que sí nos va a cambiar de manera extraordinaria lo que hacemos. Entonces aquí viene un tema muy importante y es, creemos mucho en la perspectiva, pero en una perspectiva bajo un marco ético, digamos, relevante. Ese compromiso de quienes trabajamos con el futuro, digamos, y parafraseando un poco a la maestra Eleonora Barbieri Mazzini, uno lo ve como que el futuro, es que a veces a uno el futuro se lo pintan solo con robots y se lo pintan solo con algoritmos y se lo pintan con esa cosa, pero el futuro también es otro, ¿verdad? El futuro, o también es parte del futuro hablar de la cultura y hablar de la humanidad y hablar de las personas que menos acceso tienen y hablar de un montón de cosas que uno dice, estamos polarizándonos tanto entre los que van más adelante y los que están más rezagados, que entonces cuando uno habla
tecnología, pues habrá todavía alrededor de 800 millones de personas en el mundo que sufren de hambre, ¿verdad? Que padecen hambre. O habrá personas que mueren de enfermedades que son perfectamente previsibles, curables, ¿verdad? Con vacuna y todas estas cosas, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, sí es muy importante que la reflexión sobre el futuro siempre plantee este marco ético, digamos, de futuro para quiénes, humanidad, qué es la humanidad, a qué tipo de humanidad nos estamos refiriendo y hoy la inteligencia artificial pues, nos ha destapado pues aún más algunas diferencias. Esta semana, con motivo de la publicación, bueno, la firma fue el 15 de mayo, pero como ustedes saben, la publicación se dio esta semana de la encíclica de Magnifica Humanitas de, del Papa León XIV. Tuve ocasión de conversar con Fabián. Yo le digo Fabián nada más porque el apellido me hace lío decirlo, pero esta Fabián, que ustedes la conocen, ella fue presidenta de WSF, estuvo con nosotros en México en el Congreso del 2019, es una persona extraordinariamente abierta a conversar, a dialogar, con una extraordinaria experiencia de trabajo de campo en América Latina, en África sobre algunas cosas que conllevaba esta encíclica. Y ella me planteó esto y yo lo puse tal cual porque ella me lo dijo. Dice, sí, efectivamente, aunque la mayoría de los debates públicos hoy oscilan en tres grandes cosas, ¿verdad? Oscilan entre esta fascinación tecnológica, ¿verdad? Esta fascinación que abruma esta capacidad de manejo y procesamiento de datos en este momento, ¿verdad? Apenas con este nivel de inteligencia artificial que tenemos generativa, esta fascinación tecnológica de procesar grandes volúmenes de datos, de hacer pronósticos, de hacer un montón de cosas, nos fascina, nos tiene como eclipsados, ¿verdad? La soberanía económica de las grandes potencias del mundo y la competencia geopolítica. Vea que son tres temas que los tres se han trabajado en este proceso de este desafío IA, ¿verdad? Son las tres preguntas que más nos han enfocado, pero la pregunta aquí de fondo, la pregunta que marco aquí al final, es esta pregunta fundamental, o sea, es la pregunta de, bueno, ¿y qué proyecto social queremos realmente construir con la IA? O sea, es decir, pongámonos en la condición, para no decir escenario, pongámonos en la condición en la cual el ser humano pudiera decidir de manera democrática, de manera participativa el futuro que queremos construir con la inteligencia artificial general, o acaso la inteligencia artificial general no debería llegar. Es decir, esa definición de ese proyecto, yo creería que apenas tenemos señales débiles de un proyecto, pero en general no podríamos hablar de que existe un proyecto alternativo o no alternativo, sino un proyecto con ella, con la IA general, por ejemplo. O sea, ¿cuál sería el proyecto social que queremos realmente construir con la IA? Es decir, esa conversación la desató esta semana la encíclica eh, la desató con más fuerza, la encíclica Magnífica Humanitas. ¿Por qué la desató con más fuerza? Porque puso de relieve algunas cosas clave. Y yo quiero plantear, de acuerdo con Rafael Benoit, que Rafael Benoit es un estudioso de temas prospectivos, es un periodista, investigador, otras cosas francés, y él plantea, ¿verdad?, que hay 10 cosas fundamentalmente que hemos puesto en la mesa de la humanización, ¿verdad? Entonces, y están relacionadas con su estudio particular que hizo de la encíclica Magnifica Humanitas, ¿verdad? En primer lugar, dice él, número uno, los temas como bien común. O sea, el haber planteado esto, haberlo planteado, porque lo hemos hablado, pero haberlo planteado ya como un proyecto social, ¿verdad? Los datos como bien común, como decía la doctora Elinor Ostrom hace algunos años, la doctora Elinor Ostrom fue la primera mujer premio Nobel de Economía con su estudio sobre los bienes comunes. Ella acuñó un concepto que era el concepto de recursos de uso común, ¿verdad? Que cuando llegábamos al momento del uso de los recursos de uso común con una humanidad dividida por grupos de poder y esto iba a suceder que los recursos de uso común iban a concentrarse en ciertos grupos. Bueno, aquí
la información es uno, los datos son uno. ¿Quién tiene los datos? O sea, tenemos una capacidad de generación de datos increíble, pero ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién produce esos datos? ¿Y cómo muchos de esos datos llegan de manera distorsionada a las poblaciones, a muchas poblaciones, ¿verdad? Que están viviendo un mundo que no es real, o sea, es un mundo permeado donde la información está llegando, cierta información llega, la otra no llega. Es decir, este es el tema que se plantea como número uno, los datos como bien común. Segundo, la prohibición moral de las armas autónomas, que es algo absolutamente inmoral. ¿Cómo puede ser que se programe la muerte de personas? Es decir, estas armas autónomas a las que se refiere la encíclica, por ejemplo, lo que plantean es la posibilidad de que se programe que cierto, que cierto perfil de persona, ¿verdad? Porque ahora a las personas se les trata como perfiles, no como personas, de que ciertos perfiles de personas deban ser eliminados en automático. O sea, ni siquiera hay un botón que se estripa por una persona, ¿verdad? Simplemente sucede porque ya hay una programación que así lo establece. ¿Cómo la IA trata como bien común global a gobernar fuera de la carrera de la dominación entre poderes y plataformas? Es decir, entonces ahora también no solamente los que tienen más poder tienen acceso a la IA más avanzada, sí, sería poner todas las condiciones de dominio en ciertas potencias o en ciertos organismos, en ciertas corporaciones a nivel mundial. O sea, les estamos dando todo ese poder. Es un tema de estudio. La no neutralidad moral de la tecnología. La tecnología no es neutral, no puede ser neutral. O sea, no podríamos decir que todos tenemos el mismo acceso o la misma posibilidad de acceder a la tecnología porque eso no es verdad. Entonces, ese es un tema que debe debatirse. O sea, cuando se dice ya se descubrió la cura para tal enfermedad, bueno, eso estará pasando, pero estará llegando y estará beneficiando a un sector de la población que todavía es muy pequeño. Entonces, no hay neutralidad tecnológica. El ataque frontal al proyecto transhumanista, este es un tema muy importante, ¿verdad? El darle características humanas en estos modelos transhumanistas, darle características humanas a cosas que no son humanas, pues ya es un tema que debería ponerse en agenda y conversar hasta dónde eso es lo que la humanidad espera. La superación, y este es un tema no nuevo, ¿verdad? Pero que nunca logramos avanzar, que es la superación de que la gente mida el desarrollo, sobre todo el progreso de las naciones por indicadores como el Producto Interno Bruto. Es decir, estamos excluyendo del análisis una serie de aspectos sumamente relevantes, ¿verdad? Que tienen que ver con otras dimensiones ya más humanas de qué es el desarrollo. Tuvimos una conversación muy bonita con Circa cuando estuvo sobre el tema de la felicidad, ¿verdad? Y por qué países con PIB bajo estarían como países felices, ¿verdad? Eso lo que dice es, hay una contradicción ahí importante. No solamente es un problema de desarrollo económico, ¿verdad? Desde criterios sociales hasta cualquier intrusión de la IA en el lugar de trabajo, debemos de resolver eso, o sea, ¿a dónde vamos a ingresar? O sea, cuando la IA sustituye a una persona, ¿bajo qué condiciones se sustituye? ¿Verdad? Porque en este momento ya tenemos estudios de que dicen que esa sustitución sale cara para las empresas, ¿verdad? Pero se hace pensando en un tema de eficiencia a largo plazo. Pero la pregunta es, esa sustitución, inclusive nosotros en el tema de la seguridad social, lo que hemos planteado es, ¿debería la inteligencia, debería la reposición que se haga de personas pagar la seguridad social de las personas que, por ejemplo, quedan sin empleo? Sí, son temas de debate importantísimos. Una ecología de la comunicación frente a la desinformación, ¿verdad? Y el control algorítmico de las mentes. Y eso nos va a llevar al final de esta presentación, el control algorítmico de las mentes y su impacto sobre la humanidad y la humanización. Penúltimo, la responsabilidad legal sobre la cadena oculta de microtrabajadores CLIC. O sea, tenemos una cadena de trabajadores CLIC denunciada, dice el Papa, como una nueva forma de esclavitud. Bueno, de eso tenemos ejemplos extraordinarios y en cantidades hoy con el funcionamiento de la economía de las plataformas, todas estas cosas. Y por último, un resurgimiento del multilateralismo frente al falso realismo político que dice que no hay alternativa. O sea, eso es fundamental, ¿verdad? Por eso no hablamos, por eso el nombre de la conversación de hoy es
la humanidad que decidimos, porque creemos que sí hay alternativa. Como decía Heidegger, siempre habrá una alternativa. O sea, el tema es que hay que construirla. Bien, visto esto, quisiera y me voy a permitir usar a la Torre de Babel varias veces porque la Torre de Babel, muy mencionada, por cierto, en la encíclica, nos da una idea de un elemento que es importante, ¿verdad? Una idea sobre, por ejemplo, lo que plantea Benoit, que es una nueva forma de plantear el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es ese famoso dilema que se usa en muchas escuelas de negociación y de formación, en Harvard y otras más, como el momento en el cual dos personas que se consideran culpables son interrogadas en cuartos por separado, ¿verdad? Y entonces a las dos, ¿verdad? Les prometen lo mismo, a las dos le prometen que si dice quién fue el que lo hizo, él va a tener un descuento en la pena, en la condena, ¿verdad? Pero a los dos les dicen lo mismo, a los dos les prometen lo mismo y a los dos los ponen a hablar. Entonces dice, ¿qué hace el ser humano frente a frente a una situación como esa? ¿Qué hace el ser humano frente a la posibilidad de salvar, así en Costa Rica decimos de salvar pellejo, salvarse el pellejo y empujar al otro? O sea, yo podría decir, el otro fue el que hizo todo, yo llegué ahí, pero yo no sabía lo que estaba pasando, me engañaron, etcétera. Y el otro podría decir exactamente lo mismo. Entonces, el dilema del prisionero, hoy él lo plantea, está en el interrogatorio individual de las empresas impulsadas por la competencia, ¿verdad? O sea, yo digo, vamos a ponerle un límite a la IA general, pero si la competencia no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer, ¿verdad? Y el dilema del prisionero, recuerden que es contemporáneo, complementario metodológicamente cuando trabajamos en estos temas de recursos de uso común, que fue el tema en el que yo hice mi tesis doctoral, con la tragedia de los comunes. Es decir, ¿qué hace el ser humano frente a lo común, ¿verdad? Y la anécdota que plantea Harding en el ensayo de 1968 es justamente esa. Dice, frente a lo común, el ser humano tiende a la extinción. ¿Por qué? Dice, porque resulta que tenemos un pastizal y tenemos, no sé, 50 personas que llevan su ganado ahí, ¿verdad? La regla es que cada persona solo puede llevar un animal a comer pasto, ¿verdad? Pero una persona decidió llevar dos animales, ¿verdad? Rompiendo la institución que había ahí, la norma que había ahí. Al otro día, los demás, los 49 restantes, en vez de apelar a la aplicación de la norma de una vaca, digamos, por persona, lo que hicieron fue llevar dos vacas cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquel tenía ese derecho, yo también lo tenía. Y eso implicó que se quedaron sin pasto y se quedaron sin cómo sobrevivir. Entonces, en este concepto, él dice, en ese concepto están hoy las empresas impulsadas por la competencia, los gobiernos paralizados por la geopolítica, por la redefinición de las cosas y los ciudadanos que estamos absolutamente abrumados. O sea, hay un libro muy bonito de Benoit que se llama La indigestión de la información. O sea, es decir, es tanta la información que tenemos que lo que nos produce a nosotros ya eso es indigestión, ¿verdad? Es como cuando uno come mucho, o sea, ya es demasiado. Y el problema es que a veces comemos cosas que son muy buenas para el ser humano, muy buenas para el organismo, pero comemos otras que no lo son tanto. Entonces, en esta línea, la pregunta es, primero, la humanidad que decidimos resulta de la pregunta, ¿qué es aquello que hace humano al ser humano? ¿Sí? ¿Qué es aquello que hace humano al ser humano? Entonces, la pregunta de nuestro tiempo, a lo que hemos llegado con este trabajo que estamos haciendo, es como que la pregunta la estamos planteando un poco mal. O sea, la pregunta es, ustedes saben que en el mundo del conocimiento, en la epistemología y la filosofía, la pregunta es mucho más valiosa que la respuesta a veces, ¿verdad? Y la pregunta de nuestro tiempo no es si las máquinas llegarán a parecerse a las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Sino la pregunta es qué va a pasar con las personas. O sea, si no, si las personas seguiremos pareciéndonos a lo mejor de lo humano o a quién nos vamos a parecer. Sí, entonces, por estar viendo
si el robot se comporta como un humano y le vemos hasta los detalles, cómo se mueve y todo, nosotros estamos perdiendo de vista a nosotros. O sea, ¿qué está pasando con el humano? ¿Verdad? Con el humano que entonces nada más hace un proceso de reproducción biológica en este planeta o en esta vida o qué es lo que hace. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué haremos con la vida humana cuando nuestras propias creaciones, que es un poco lo que viene con la inteligencia general, ¿verdad? Cuando nuestras propias creaciones comiencen a hablar, recomendar, predecir y decidir. Déjenme agregarles, escoger presidentes de la República, seleccionar lo que comemos, lo que vemos, lo que gustamos. Es decir, y entonces nos lleva a plantear cuál es qué es lo que los metahistoriadores, algunos metahistoriadores como Harari, como otros más que hemos investigado, reconocen como la habilidad más preciada a futuro. Y ellos dicen la habilidad más preciada a futuro es conocerse a uno mismo, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, entonces eso de conocerse a uno mismo debe ser algo que nació hace poco y para nada. O sea, eso es algo antiquísimo, es de los griegos, ¿verdad? El concepto y ahorita les voy a mostrar una imagen que lo refleja. Entonces, ¿qué pasa en este contexto que vivimos? ¿Verdad? Entonces yo le decía a Jan, vamos a hablar primero de la parte menos optimista y luego vamos a aterrizar en lo optimista, ¿verdad? Siempre hay que ofrecer esperanza, como decía San Agustín. El cerebro, tenemos un cerebro acelerado, tratando de ver qué hace. Recuerden que nuestro cerebro es un cerebro que biológicamente, dicen algunos metahistoriadores, tiene más de 50.000 años y es un cerebro entrenado para reaccionar eh, ante el peligro. O sea, es un cerebro entrenado para reaccionar frente a lo que lo amenaza. ¿Y qué pasa si la inteligencia artificial no se ve como una amenaza? O sea, ¿qué pasa si la inteligencia artificial no se ve como algo que podría afectarnos a futuro? Lo que pasa con eso es que el cerebro no va a reaccionar, ¿verdad? Porque el cerebro no está viendo ahí una señal que le diga alértese, porque todavía estamos con ese cerebro primitivo en algunos casos, ¿ya? Y el corazón exigido, o sea, en la parte emocional, la que más duro está sintiendo este proceso. ¿Por qué? Porque hemos perdido cosas fundamentales como la convivencia, como la comunicación, como el compartir. Entonces tenemos el corazoncito, digamos, me refiero al corazón simbólicamente como la expresión de lo emocional, de los sentimientos, ¿verdad? De esa cosa bonita. Y mira que dice, el futuro exigirá conocernos a nosotros mismos antes que otros sistemas nos conozcan mejor. Mire qué detalle tan importante. O sea, ¿cómo puede ser que una inteligencia artificial sepa exactamente la comida que te recomienda, la película que vas a ver, el lugar donde vas a ir a visitar, por cuál candidato a la presidencia votar? Es decir, ¿cómo ella va a saber más que lo que nosotros mismos sabemos? ¿Ah? Entonces, podemos recibir más información que nunca, sin duda. O sea, podemos recibir más información que nunca y aún así comprender menos nuestra propia vida. O sea, entonces aquí el problema no es un tema de disponibilidad o cantidad de información, sino de cantidad de eh, capacidad y calidad del procesamiento que hacemos. Esto nos lleva a pensar en el tema de la conciencia, que si estamos conscientes de que todo esto está pasando, o sea, si la fascinación no nos permite, digamos, llevar nuestro análisis a esta parte que está sucediendo. O sea, lo humano, ¿verdad? Y lo que nos diferencia como especie no es solo pensar, ¿verdad? Es además de pensar, es habitar el mundo con conciencia, responsabilidad, cuidado de los demás y cuidado de uno mismo, apertura al otro, ¿verdad? Eso, esa práctica, esa característica también es muy humana, ¿verdad? Una persona no es un dato, ¿verdad? Es una existencia. O sea, una persona no es un dato, una persona no es un perfil, así un perfil que se hace de acuerdo con su huella de compras, de acuerdo con su huella de lo que come, de acuerdo con su huella, etcétera, ¿verdad? Sino que sufre, interpreta, recuerda, ama, respeta, decide. Es decir, es una persona que tiene un montón de emociones ahí guardaditas que lo hacen particularmente eh, vulnerable. Entonces, ¿cuál es el gran peligro en nuestro tiempo? Que haya un algoritmo con la capacidad de encontrar nuestras vulnerabilidades. Y ahorita les voy a dar el ejemplo cómo pasa eso, por ejemplo, en los procesos de elecciones. Cómo los algoritmos lo que hacen es encontrar las vulnerabilidades de los países, de las sociedades y crear, ¿verdad?
crear evidentemente junto con los estrategas políticos, crear una narrativa y un discurso que llena ese miedo que yo tengo, que llena, ¿por qué? Porque ya encontraron en qué punto soy vulnerable, o sea, a qué le tememos, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, eso es un poco lo que viene. Y quería traer a cuenta nada más una citica de Martin Heidegger, el filósofo alemán, ¿verdad? Que tuvo tan contradictorio por sus ideas políticas, pero digamos que en la parte filosófica sí nos planteó este librito, ¿verdad? Este libro que para mí es uno de los libros más complejos que he leído en mi vida, honestamente, ¿verdad? Un libro que tuve que leer dos, y creo que lo tuve que leer una tercera vez, no estoy seguro, pero me parece que sí, porque es un libro escrito en un lenguaje sumamente, no sé, difícil de entender, le digo yo. Y Heidegger lo que plantea ahí es que el ser, ¿verdad? La reflexión sobre el ser es justamente la reflexión más importante de la sociedad, ¿verdad? El ser humano no es una cosa, sino una existencia, ¿verdad? Y al ser una existencia que se pregunta por el ser es una existencia que habita en un momento del tiempo, ¿verdad? No sé si han visto la película del Señor de los Anillos, donde creía yo que es Gandalf, el que dice, un personaje que se llama Gandalf, que es un mago, él dice, nosotros no escogimos el momento de la vida en el que nos tocó vivir. O sea, nosotros llegamos aquí y lo que sí tenemos que hacer es resolver qué hacemos con el momento de vida que se nos dio, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el planteamiento de él. Y en Heidegger, digamos, o en este autor, el tema fundamental es el tema de la posibilidad, ¿verdad? Y aquí empezamos ya a cambiar un poco el sentido del discurso de lo que estamos diciendo hoy. Vamos a ir a ver ahora hacia la otra parte, ¿verdad? Aquí terminamos ya con esto que sería como el problema, ¿verdad? Entonces la deshumanización, en conclusión, no consiste solamente en que una máquina imite al ser humano. Ahí no está, ¿verdad? Esto, históricamente, imagínense que el dilema, siempre la historia humana dice que cuando se descubrió la rueda, cuando se fueron descubriendo las herramientas, cuando se inventó el motor de vapor, los viajes a vapor, los vehículos, los autos, es decir, la pregunta era, ¿y esto de qué le sirve al ser humano? ¿Verdad? Ahora, lo que estamos planteando aquí es, ¿qué pensaría usted si la pregunta es inversa? O sea, ¿de qué le sirve el ser humano a esto? ¿Verdad? Entonces, si la respuesta es no, eso que hace esta persona, eso que hacen estas 10 personas lo podría hacer un algoritmo, entonces la pregunta se hace invertida, ya no es ¿de qué me sirve esta tecnología como era antes? Sino ahora la pregunta es ¿de qué me sirve el ser humano acá? ¿Verdad? Y ya en la era de los robots, me acuerdo perfectamente una vez que reflexionando con el doctor Mujica decía, el gran trabajo que van a tener algunos humanos va a ser cuidar que el robot esté bien. O sea, asegurarse que el robot haga bien sus funciones y todo eso, porque él va a ser el que hace las funciones. Entonces, esa no es la gran pregunta, ¿verdad? No solamente es que una máquina imite al ser humano, sino que el ser humano empiece a tratarse a sí mismo y a los demás como máquinas, ¿verdad? Y entonces esta es una queja que hemos tenido hace tiempo. O sea, ¿qué es usted en el Seguro Social? Un número. ¿Qué es usted en la universidad? Un carnet. ¿Qué es usted en el votante? Un perfil, ¿sí? Entonces, mira que si hemos sido tan previsibles que nosotros podemos construir los perfiles de la gente y saber cómo podría votar la gente. De hecho, esto es lo que ha pasado en algunas elecciones recientes. ¿Ah? Se le ha mandado una campaña dirigida a un perfil, no a una persona, sino a un perfil de persona. Y eso ha generado resultados que uno diría, ¿cómo es posible que tal persona o tal candidato o candidata fuera presidente? Bueno, sí es posible si hubiéramos logrado entender este fenómeno. Lo que llaman algunos autores hoy la tormenta perfecta, ¿verdad? La tormenta perfecta es todo este desgano que hay con las democracias, con todo este avance tecnológico, con una serie de temas externos que nublan el que nosotros podamos reflexionar sobre las cosas. Entonces, ¿para qué estas dos cosas? Para pensar, nada más. Si la IA llega a conocer nuestros miedos, ¿verdad? Deseos y vulnerabilidades mejor que nosotros, puede recomendarnos entonces, ahora sí, como pasa en muchos casos, qué comer,
qué vestir, qué ver y quizá también qué creer. No sé, digamos, mm, hay una reflexión que voy a hacer ahorita, ya voy a terminar, pero hay una reflexión que hace Harari, Yuval Noah Harari, digamos, sobre este tema, ¿verdad? Harari lo que dice es, bueno, eh, ¿quién puede analizar mejor un libro como las religiones, ¿verdad? Que basan mucho de su creencia en libros, ¿verdad? Y yo le digo a una persona que una inteligencia artificial es capaz de procesar un documento como la Biblia, por ejemplo, en segundos, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene más manejo de los temas religiosos, por ejemplo? ¿Verdad? Imagínense que una religión fuera únicamente el libro o lo que dice el libro y no fuera la práctica, la acción humana, la solidaridad, el buen samaritano, etcétera. ¿Verdad? Lo que podría pasar entonces sería que tenemos inteligencias artificiales que tienen más claro, ¿verdad? El concepto religioso que las personas. Obviamente no la práctica, pero sí por lo menos la parte teórica. ¿Ah? Entonces termino diciéndoles, el problema no es la recomendación de una película, ¿verdad? Como dice aquí, el problema es la pérdida gradual de soberanía sobre el deseo, la atención y el juicio. ¿Verdad? Resulta muy cómodo, ¿verdad? Resulta muy cómodo que uno le diga a una aplicación, prográmeme música para relajarme y la aplicación, digamos, Alexa, le pone a uno unas cancioncitas lo más lindas, ¿verdad? Un jazz ahí y usted está lo más bien, ¿verdad? Eso resulta ser cómodo para uno, o sea, no tuvo uno que buscar las canciones ni programarlas, sino que hay una inteligencia artificial que le programa a usted lo que usted escuche y usted se siente cómodo con eso. Entonces, hay una tentación hacia allá. Cambio, vamos ahora sí a la parte propositiva. Me imagino que este libro lo reconocen, ¿verdad? Pues es el libro de Hans Jonas sobre el principio de la responsabilidad. Obra de tal manera, dice Jonas, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Es decir, sea consecuente con una narrativa. La pregunta es si existe la narrativa alternativa a la deshumanización, por ejemplo, que estamos conversando en las láminas anteriores. Si existe esa narrativa, está muy bien, pero si no existe esa narrativa, ese es el proyecto social del cual habla Fabián, ¿verdad? Ese es el proyecto fundamental que debemos construir, una narrativa que sea eh, respuesta a este vacío que nosotros tenemos. O sea, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. ¿Sí? Esa es nuestra mayor responsabilidad. ¿Ya? Em, y vuelvo a una interrogante. Son puras interrogantes. Yo le dije a Jan que la mayoría iban a ser interrogantes. La pregunta no es solo qué puede hacer la IA, sino qué capacidades humanas estamos dejando de ejercitar cuando delegamos demasiado. ¿Verdad? Entonces, hay ejemplos increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo de si yo quisiera comerme un taco, ¿verdad? Antes yo tenía que empezar por ver de dónde cogía la carne y todas estas cosas, cómo hacer una tortilla, cómo preparar la ensaladita que lleva el taco. Ahora yo mando a pedir el taco y el taco llega. Sí, hay una diferencia fundamental que es lo que estamos dejando nosotros de hacer. Muy importante este libro de Jonas. Y el otro tema, ya vimos el tema del vínculo, ¿verdad? El vínculo, que es fundamental. Y el otro tema es el tema del orden. Nosotros necesitamos respuestas. O sea, nosotros somos, el ser humano, eh, la incertidumbre al ser humano le hace daño, ¿verdad? Por eso nosotros buscamos respuestas. Por eso es tan peligroso eso. Por eso es una de las cosas más peligrosas que hay, ¿verdad? Porque la búsqueda del orden es profundamente humana, ¿sí? Es tan humana como las relaciones de las personas. Necesitamos sentido, relato, orientación y pertinencia. O sea, necesitamos una narrativa. Una narrativa que nos dé claridad en los momentos de mayor oscuridad. Por eso cuando nosotros decimos que la perspectiva de la disciplina, de la esperanza, lo que estamos diciendo es lo que decían los creadores franceses. La perspectiva es la iluminación del presente con la luz del futuro, ¿verdad? Y por eso es la gran responsabilidad cuando uno hace trabajos de investigación de futuros y estos temas.
Entonces el problema aparece cuando el problema aparece cuando el miedo al caos nos lleva a aceptar cualquier orden, un orden autoritario, un orden algorítmico, un orden de mercado, un orden de vigilancia o un orden de obediencia. ¿Por qué? Porque si ese es el perfil de las personas, yo lo voy a llenar con una narrativa y la gente va a sentir como que de verdad lo voy a resolver, aunque después no resuelva nada. Pero ya va a ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que todo lo que les había prometido no era posible o no lo iba a hacer. Pero yo les llené un vacío ahí, o sea, un vacío que tenía la gente de certeza, ¿verdad? Y ese vacío de certeza es lo que es muy peligroso que se pueda llenar cuando tenemos los perfiles de qué es lo que la gente, a qué la gente le teme. Entonces, si yo tengo claro a qué la gente le teme, voy a darle una respuesta a ese temor. Y eso me va a hacer muy popular y me va a hacer presidente o presidenta perfectamente de un país. ¿Ah? Y eso en otros temas, eso es solo por pensar algo. Entonces, en conclusión, y ya para ir cerrando, Harari y otros, ¿verdad? Lo que señala es que de esa forma, en Nexus se plantea, señala que los autócratas pueden ofrecer una narrativa, es bueno, ya esto es un poco lo que acabo de decirles, una narrativa emocionalmente eficaz, ¿verdad? Prometen orden, identifican culpables, le echan la culpa de lo que pasó a alguien y dicen nosotros no lo vamos a hacer así. Entonces miren que reducen la complejidad y la incertidumbre y piden obediencia a cambio de seguridad. Esto nos lleva al relato de Thomas Hobbes, ¿verdad? En el Leviatán, y eso nos lleva otra vez atrás a entender, ¿verdad? Que el ser humano necesita ese orden para vivir, ¿verdad? Para tener confianza en lo que viene en el futuro. Pero ve qué delicado que es esto. Aquí tengo mucho cuidado con estas frases, ¿verdad? Porque a veces se le atribuyen a autores y que no son de ellos. Entonces hay que darles una pasadita de investigación y tuve que investigar a ver si este personaje tan importante en la historia humana o tan significativo en la historia humana pudo haber dicho algo como eso. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Entonces, lo que estamos hablando es cómo puedo yo ser crítico, cómo puedo yo manifestarme de algo que ni siquiera conozco, ¿verdad? Entonces, para mí mi mundo va a ser aquel mundo, ¿verdad? Ese es el espacio peligroso, o sea, el espacio donde se deja un vacío que es fundamentalmente crítico para la humanidad en el futuro. Y este cierre, digamos, lo quise hacer utilizando alguna herramienta de la perspectiva, en este caso de la construcción de escenarios. Y yo planteé una idea de dónde nació la humanidad que decidimos. Nació de cuatro escenarios posibles, los cuatro, que yo elaboré, digamos, a partir de la investigación que les contaba, ¿verdad? La primera es que, digamos, si yo pusiera, si trato de que sea un eje de Peter Schwartz lo que estoy haciendo, yo aquí coloqué la calidad del vínculo humano como el vector, digamos el vector Y, el vector vertical, y coloqué las formas de construir orden como el vector X, la abscisa, ¿verdad? La forma de construir el orden, ¿verdad? Y yo lo que creo es que el futuro de la sociedad, de la humanidad que decidamos, se define aquí, en este espacio, ¿verdad? Y entonces podría pasar algo como esto. Bueno, entonces vamos a suponer que en el extremo positivo del vector Y, del vector de las ordenadas, vamos a tener vínculos vivos, o sea, vínculos humanos entre las personas, vínculos entre las personas y en el sector negativo vamos a poner los vínculos rotos, ¿verdad? Un poco lo que está pasando, ¿verdad? Y del lado de la X, de las abscisas, vamos a poner un orden que cuida, o sea, un orden democrático que cuida, ¿verdad? Y del lado negativo vamos a poner un orden que controla, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que se les parezca a cualquiera de los países nuestros, pues es una coincidencia en principio. Entonces, un primer escenario es esta democracia. Yo no le pude poner más humano el nombre que una democracia sin alma ni corazón. O sea, es una democracia que se limita al ejercicio del voto, porque la calidad de las relaciones entre las personas está muy deteriorada, ¿sí? O podríamos tener un escenario como ese, la cárcel o la celda amable, ¿verdad? ¿Por qué es una celda? Y hay países que viven en esa cárcel amable. O sea, es una cárcel donde a la gente se les permite que se relacione, que salgan al restaurante, que salgan a tomar el café y todo eso, pero yo controlo el orden de las cosas, ¿verdad?
y lo controlo de una manera autoritaria. O sea, si fuera un control diferente, podría ser que sea lo que funcione. Pero también tenemos ese tercer escenario, y perdón, pero estoy usando el concepto de Babel por la encíclica, ¿verdad? Que me dejó bastante, me quedó bastante claro el mensaje de la Torre de Babel, que es un espacio donde los vínculos se rompen, pero también el orden es un orden autoritario. O sea, entonces imagínense ustedes lo que sucede en una sociedad como es. Pero encontramos este espacio aquí arriba, la humanidad que decidimos, porque es una humanidad, ¿verdad? Que decide el orden de las cosas, el orden, digamos, político de las cosas, el orden del espacio social, del espacio donde nosotros podemos hacer el ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿verdad? Y además es un espacio donde los vínculos humanos se vuelven más potentes, ¿verdad? Eso sería el escenario, digamos que nosotros llamamos escenario, la humanidad que decidimos, cuyo nombre lleva estas ideas que compartimos hoy. Tres ideas y termino. Primera idea para reflexión, el futuro puede ser impuesto por autócratas. Claro, ya hemos tenido mucho de eso, ¿verdad? Hemos visto cómo se nos coloniza el futuro y se ha hablado y se ha escrito sobre eso. Puede ser comprado por mercados, puede ser administrado por algoritmos o puede ser construido por las comunidades. Esa es una decisión civilizatoria, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo aquí es, todavía hay una esperanza, ¿verdad? Porque todavía ya se ven, ya tenemos señales débiles, fuerzas ya no tan fuertes, fuerzas débiles que están marcando hacia esta ruta, ¿verdad? Que todavía la civilización puede decir algo sobre lo que va a pasar. ¿Verdad? La segunda es la habilidad superior a futuro. Esta es una imagen hecha con inteligencia artificial porque ya no existe evidentemente el templo de Apolo, pero este es un concepto. Por eso les decía, cuando el otro día dialogábamos con Circa sobre cuál es la habilidad hablando superior para el futuro, ¿verdad? Conócete a ti mismo, era una de ellas. ¿Por qué? Porque conocerse a uno mismo lo que significa es que yo tengo que saber más de mí que lo que sabe una inteligencia artificial de mí, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener el espacio, tengo que tener la conciencia en el momento en que una inteligencia artificial está decidiendo por mí cuando yo lo permito y cuando ni siquiera me estoy dando cuenta que está pasando, ¿verdad? Que es el tema de conócete a ti mismo. Es una expresión que no es para nada nueva, que ha inspirado cantidades de poemas y cantidades de canciones y cantidades de todo, ¿verdad? De reflexiones psicológicas y un montón de cosas de la importancia. Toda la teoría de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional y el autoconocimiento, todas esas teorías van basadas en la importancia de que uno conozca sus límites, sus vulnerabilidades, sus fortalezas y de tal manera pueda, digamos, enfrentar, digamos, los retos que le plantea la vida. Y yo quería terminar con este poema, ¿verdad? Es un poema, recientemente he escrito un artículo que se llama así, Cuando la esperanza se convierte en una necesidad, ¿verdad? Y es que hoy tener esperanza es importante. Sí, tener esperanza es fundamental para que nosotros podamos construir sobre la esperanza y no construir sobre la desesperación, ¿verdad? Que es muy peligroso. Construir en la desesperación, tomar decisiones duras en momentos de desesperación es a veces no es lo más conveniente. Entonces, nosotros necesitamos tener un espacio de esperanza para construir las mejores soluciones. Y aquí está el poema de San Agustín, si gustan encontrarlo, está en la colección que se llama Poemas Cortos de San Agustín, que él habla, dice, canta y camina, no te salgas del camino, no vuelvas atrás, no te quedes parado. Avanza en el bien, en la fe recta, en las buenas obras. Canta, pero camina. O sea, es decir, canta, pero avanza, ¿verdad? Entonces, diciendo que el futuro no será humano por accidente, es decir, no podemos esperar una solución mesiánica al futuro, o sea, no va a ser un accidente que tengamos un futuro mejor, sino que va a ser un proceso duro de trabajo que tenemos que hacer. Eh, Diciendo esto, será humano si así decidimos que sea, ¿verdad? Y no será humano si así deciden que no sea, ¿verdad? Uno esperaría que eso fuera así, uno esperaría que la gente decide por lo humano. Entonces, un poco, aquí está, estoy en tiempo exacto, ¿verdad? Esto era lo que les había preparado para compartir con ustedes en el día de hoy.
Así que muchas gracias y estoy a la orden. Realmente, realmente grandioso, estimado Juan Carlos. Am, nos dejas con hambre de conocer más y de seguir dialogando esto, porque has tocado temas importantísimos que nos vienen a, precisamente a reubicar en esa humanidad que decidimos. Y clave esa imagen que colocaste última, de Dios dándole ese apoyo a Adán, pero a Adán con el dedo caído. Eso significa mucho en estos tiempos. Y bueno, quisiéramos entonces abrir el diálogo. Tengo ya una primera mano levantada, mi paisano querido Gudelio. Buen día, abrazo y bienvenido. Bienvenido. Gracias, Janet. Un cordial saludo para todos. Felicitaciones, Juan Carlos. He disfrutado muchísimo cada una de tus palabras, por decirlo así, de verdad. Extraordinario. Una buena estructura, una buena presentación y un mensaje maravilloso, de verdad. Quería hacer un comentario muy breve, un poco bajo mi experiencia, ¿no? Yo veo un futuro donde va a haber mucha tecnología, va a haber mucha inteligencia artificial, pero el verdadero elemento diferenciador va a ser precisamente esa parte humana, el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la solidaridad, la empatía, entre otros elementos, van a ser claves y diferenciadores en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas del saber, en todas las áreas de trabajo. Mi orientación es más hacia la parte empresarial, laboral, y ya se están viendo cambios significativos en los paradigmas empresariales y en los paradigmas laborales. Ya se está hablando de empresas sostenibles, donde no solamente se piensa en el enfoque estrictamente rentable, económico, financiero, sino también se piensa en el impacto que genera en la sociedad, el impacto que genera en el ambiente, buscando ese modelo triple de cumplir con esos tres requisitos. Y en el caso, por ejemplo, del mundo laboral, las cosas han cambiado radicalmente. Hoy en día las empresas y los trabajadores ya no buscan solamente un sueldo económico, buscan otras cosas, buscan un sueldo emocional, buscan flexibilidad, buscan salud mental, buscan propósito, buscan inclusión, buscan liderazgos horizontales. También, por supuesto, mantenerse actualizado, ¿no? Conocer la parte técnica, pero fíjate cómo va girando todo, ¿no? Hacia esa búsqueda de mantener siempre lo humano por encima del resto de las cosas. Y creo que ese escenario del primer cuadrante es muy viable siempre y cuando empecemos ya a trabajar fuertemente en construirlo. Gracias, Juan Carlos. Felicitaciones de nuevo y gracias a todos los compañeros por su presencia. Gracias, Gudelio, usted siempre también muy atinado, dándonos el contexto desde los diferentes sectores que cada uno aborda. Nos dice la doctora Guillermina que quiere el doctor Montero participar, entonces tiene el micrófono y su auditorio aquí oyéndolo, querido don Sergio. Muchísimas gracias, queridas y queridos todos. Ah, pues, Juan Carlos, veo que por tu segundo apellido eh, tenemos algo que podríamos decir en común. Espero que eso no sea una tragedia, al menos para mí no, ¿no? Hablando de la cuestión de la tragedia de los comunes. Pero, quería yo hacer algunos apuntes, algunos comentarios, porque por una parte yo lo relaciono, por ejemplo, con que quién fija la agenda, ¿no? Y en este caso, pues obviamente, la cuestión es si la inteligencia artificial va a fijar la agenda, si va a ser el tema fundamental con el cual se va a establecer un orden social, ¿no? Que yo me parece que ahí tendríamos que profundizar,
sería motivo también de más análisis, más profundo y mayor discusión, ¿no? Porque el centro, pues para mí no lo es la inteligencia artificial, sino fundamentalmente el ser humano en torno a sus situaciones endémicas que no acabamos de resolver, pero andamos buscando ya cómo perjudicamos al universo, ¿no? Con viajes espaciales, en fin, todo ese tipo de cuestiones para llevar toda nuestra basura, no solamente de materiales sólidos, sino también en cuanto a la mismo accionar del ser humano. Hay una cuestión que a mí me fascina, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar y me gusta el rock and roll particularmente, y la familia me puso Sergio el Bailador, ¿no? Es una situación personal que me permito comunicar con ustedes, pero explico por qué. Eh, Porque, por ejemplo, nos daban también clases de baile y todo eso, y yo me salí, no me gustó. Y no me gustó porque el baile ayuda mucho a estructurar. Y este pasito primero, y luego este, y para acá, y para allá, y todo eso. Y nada, a mí me gusta la experiencia de que cuando bailo sea así como dice una canción, a mi manera, o dicho de otra manera, también al modo mío. ¿Sí? Entonces, me parece que esa anécdota tiene que ver con la cuestión de conocerse a sí mismo, de saber quién es uno, qué es lo que le gusta, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que creo que es una situación de siempre, creo yo, desde la propia, casi desde la propia existencia del ser humano, cuando menos de la parte más consciente que podríamos decir, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues a mí no me molesta realmente la cuestión de la inteligencia artificial. Inclusive a mis alumnos se los pongo como uso obligatorio, ¿verdad? Y que expliquen cómo la usan, cómo lo están utilizando, para qué, etcétera, y qué es lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, pues por esa parte a mí me quedo tranquilo, porque pues no deja de ser para mí una herramienta importantísima, como sea, una herramienta para mí. Que implique más y que todo ese tipo de cuestiones, bueno, ahora sí que cada quien que con su pan se lo coma, ¿no? Como dice ese refrán que cuando menos en México lo conocemos. Pero ya lo he expresado en varias ocasiones, no me preocupa tanto la cuestión en sí misma de la inteligencia artificial. Me interesa un poco más la cuestión de quién la desarrolla. En este sentido, por ejemplo, las siete hermanas, las grandes corporaciones digitales, etcétera, y todo eso, yo digo que esas empresas, ¿no? Como Google y demás, pues luego tienen más usuarios que ciudadanos tenga un país, y que no necesitan esperarse a una votación, porque efectivamente conocen pues todos los datos que se quieren y se conocen cuando hacen una compra, cuando ponen una canción, cuando uno pone una película, es decir, en todas las actividades. Y a mí me gusta mucho también jugar. Y yo juego también, pues, preguntándole de diferentes maneras, como para que cuando menos diga yo, a ver, ahora sí, adivina este perfil y ahora adivina este otro, ¿no? Preguntas bien, sencillitas, ¿no? Le he preguntado, por ejemplo, cuántos cárteles y los más importantes hay en Estados Unidos y quién se queda con el dinero, quiénes son los principales líderes narcotraficantes norteamericanos, ¿no? Y todo, y me contesta así que por ética y por su etadón, esas preguntas no me las puede contestar, ¿no? Sí. Y luego bueno, pues otra cosa muy sencillita también, ¿no? Cuando yo me ponía aquí, le pedía yo a Guille que me pudiera conceder también nuevamente su trono, pues ya, ¿no? Ya me regañaron, pero bueno, su lugar, entonces, me decía Guillermina Baena Paz y no Sergio Montero. Y entonces decía yo, bueno, pues no es tan inteligente al final del día, ¿no? Pues siempre habrá formas del ser humano en que pueda retar a los distintos órdenes que se quieran establecer. Pero bueno, ya voy a tratar de ir concluyendo mi intervención,
porque realmente me gustó mucho Tocayo por la parte de Montero, si me lo permites. Me gustó mucho tu exposición, te felicito. Me parece que compartimos muchas cosas que tenemos también, además del apellido en común, pero precisamente esta cuestión de los bienes comunes, de los bienes públicos globales, bienes públicos comunes, pero globales. Como simplemente la cuestión del agua. Y luego, pues con sus avances de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, como todo lo que va escalando, en donde, por ejemplo, tener acceso a los datos, pues es muy importante. Sin embargo, para mí, siempre he dicho, y lo sigo reafirmando, que para mí la información no es el conocimiento, es parte del conocimiento. ¿Eh? Pero el conocimiento se da solamente, como tú mismo lo expresas, a través de la vivencia, de la experiencia, de la apropiación, de la aplicación, que es lo inherente al ser humano. A mí me gusta mucho una película que la tomo como un referente personal, que se llama Yo Robot, en donde desde hace muchos, muchos años para mí, esto que estamos platicando ya estaba planteado. Y lo plantea a través de la vida de un robot dentro de una familia. Pero no está planteando básicamente el dilema del robot. Para mí, plantea el dilema precisamente del ser humano. Aunque allí, cuando se diga, por ejemplo, que el robot quiere ser un ser humano y tener la capacidad también de morir y de vivir, experimentar, sentir el amor, poder degustar, comer, inclusive hasta defecar, todo ese tipo de cosas, expulsar una flatulencia, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que son de lo más común, digamos, en el ser humano, poder también realizarlo. Pero en el fondo lo que está planteando es nuevamente que nos podamos nosotros reflexionar sobre la existencia misma del ser humano, reconocida, digamos, ahora en un robot. Entonces, y eso ya, ¿no? Allí hay hasta un juicio donde van a ver si le otorgan precisamente la personalidad del ser humano, en fin, todo ese tipo de cuestiones muy interesantes, seguramente ustedes el hombre bicentenario, perdón, no es yo, el hombre bicentenario. Y me parece a mí que esta yo creo que la han visto la mayoría de todos ustedes. Si no, voy a hacerle también al algoritmo. Le sugiero que la vean, ¿no? Como muchas otras. Y bueno, yo sí quiero nada más concluir con un tema que me apasiona, que es el tema de las élites, ¿no? Yo no pienso que la IA vaya a ser la élite, la IA. Pienso que siguen siendo las élites las que en la historia y el desarrollo de la humanidad han decidido muchas, muchas, muchas de las transformaciones de la humanidad. Y no veo que vaya a haber una gran diferencia. Y la cuestión de la condición humana que planteaba Hannah Arendt, entre otras personas y todo eso, pues pienso, ahora yo hablaría, digamos, de la naturaleza intrínseca del ser humano, pues que el ser humano nace y tiene todo por aprender y por desarrollar. Y en esa misma interacción que tiene con diferentes personas en distintas situaciones, lo que empieza como un proyecto individual, ¿no? Empieza a ser un proyecto que se va configurando también en sus interacciones. Me gusta mucho, Jan lo conoce seguramente y además ustedes, la ventana de Johari, ¿no? Donde plantea qué es lo que tú conoces de ti mismo, qué los demás conocen y tú desconoces, hasta plantear el área abierta y el área desconocida, donde para mí está el área del futuro, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece que el ser humano siempre se va a estar, digamos, en la encrucijada siempre en cómo toma la responsabilidad de sus acciones, de sus decisiones, y que pues eso configura también el sentido de la vida, ¿no? Que va siendo, digamos, como una guía que a pesar de estar en distintas circunstancias, se puede actuar de manera más o menos congruente
¿no? Y que nos va definiendo, ¿no? A mí me gusta el fútbol, soccer, y recientemente el equipo al que yo le iba no ganó la final, quedó en segundo lugar, que es Pumas, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo decía, ¿no? Decía, bueno, no, nos sentimos orgullosos, pero lo que nos define es la derrota. ¿No? Nuestra conducta, nuestro comportamiento ante una situación en la que no somos los elegidos. Y finalmente termino esto, ¿no? La cuestión de un orden establecido fundamentalmente que plantea como eje de acción la competencia, pues siempre va a plantear la situación de poder, por ejemplo, de lo que aquí nosotros decimos con sabiduría popular, de cómo llevar agua a su molino o cómo sacar cada quien raja para su propia situación. Aquí en nuestro país lo estamos viviendo ahora con el Mundial, donde todo mundo quiere aprovechar esa ventana y todos mundos quieren presentar sus demandas, sus deseos, sus insatisfacciones, etcétera, etcétera, al costo que sea, ¿no? Lo que es ese espacio es también una tragedia de los comunes, ¿no? Que las cuestiones así que, por ejemplo, pueden tomarse para una transformación, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, pues están llenas, ¿no? De todas las intervenciones ahora de los actores, donde hay una situación que a mí sí me preocupa, ¿no? Que la libertad se tome, ¿no? Como libertinaje, como un permiso para hacer lo que se plazca, cuando se le plazca, independientemente de la responsabilidad que ello implique. Y también me molesta, me incomoda mucho, porque me parece que el peor orden que puede existir es aquel que nos engaña, que nos hace creer que somos libres y nos están imponiendo un orden. Con esto concluyo. Les agradezco mucho, como siempre, su paciencia. Gracias, estimado doctor Sergio Montero. Será primo de Juan Carlos. Y bueno, como parte de este proceso de comunicación, tenía la mano levantada hace ratito nuestra querida Jan. Jan, bienvenida como siempre a tu espacio. Gracias, querida. Um, Juan Carlos, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Nos has dejado muchísimas cosas para contemplar. Y qué suerte la tuya que el Papa Leo sacó su parte encíclica a tiempo para tú traerlo a esta sesión que yo quería mucho tener vuelo de pájaro, porque son 54 páginas y yo sé que no todo el mundo lo va a leer, aunque aquí en la Fundación vamos a hacer un pequeño sitio como hicimos con el Laudato Si del Papa Francisco, vamos a hacer algo similar, pero ahora vamos a poder usar tu presentación como una base. Eso sería formidable. Yo quería volver a este área de autoconocimiento y pienso que hay muchas formas en que nosotros nos automonitoreamos. Por ejemplo, alguien puede decirme, es que está comiendo mucho azúcar, tengo que reducir el azúcar. Entonces, ¿qué está pasando? En el cerebro estamos como contando cuántas cosas dulces estamos comiendo cada día. Y yo creo que esa forma de monitorear nuestra nutrición para saber cómo nos está yendo, yo ya lo comencé a hacer con lo que llamo mi hibridización. Entonces ya cada noche yo me pregunto, ¿cuán híbrida he sido yo hoy? ¿Cuánto he usado la IA? Y cuánto he insistido con mí misma y con otras personas en hacer algo como más humano intencionalmente
Y cada día me estoy monitoreando para conocerme mejor y para ver cómo yo puedo controlar mi hibridización. Voy a parar, ahí tengo otro tema, pero lo voy a ceder porque veo dos otras cosas. Así que seguimos con la conversación. Gracias, mi querida Jan. Lidiet, querida, un abrazo, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Me encanta Janet con ese entusiasmo que siempre nos da casi un abrazo virtual. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esa magnífica presentación. Realmente eres un gran investigador y una persona que está dándonos aportes que nos enriquecen. Todo esto me ha permitido, y con lo que nos decía don Sergio ahora y Jan, me hice como un esquemita. Bueno, ¿qué pasa conmigo y la IA y toda esta información que nos satura, que nos cansa, que nos llena de a veces, lo peor que nos puede pasar es que nos dé miedo. Eso sí que no, porque entonces nos va a paralizar. O sea, no, no permitido el miedo, ¿vale? Ese es un punto o un principio con el cual pienso que hay que iniciar esta reflexión, este análisis y sobre todo este compromiso. Y estaba revisando en esta semana una serie de noticias que pasan en la televisión y, por ejemplo, hay un dato interesante. China y Estados Unidos utilizan toda esta tecnología y todos estos avances porque detrás de esto hay dos elementos en común. Uno, el poder y el otro, el dinero. O sea, son temas comerciales. La Unión Europea se plantea frente a los desafíos de la IA la necesidad de visualizarlo desde los derechos humanos. Esto es bien importante porque entonces la geopolítica de estos tres grandes países o continentes o como le llamemos, está dividida. Por un lado, China, Estados Unidos, por otro lado, Europa, que es importante también como continente lo que nos está planteando, y se acaba de aprobar la ley para el uso de la inteligencia artificial aquí en España, recientemente, esta semana. Por otro lado, tenemos China, presenta la Feria del Robot, creo que así es como se llama, y es impresionante. Realmente cuando ves esas imágenes, te quedas muy asombrado. Primero, porque son imágenes de mujeres, las robots, preciosas, con sus caras y sus gestos, sus miradas y lo que nos dice, pero cuando se destapa, son máquinas. No hay corazón. Es una máquina, es un botón que se aprieta y que va a hablar y va a decir lo que se quiera. Pero a mí me llama la atención esta feria en China, o sea, no sé decirles dónde, pero lo acabo de ver. Está comercializando la imagen femenina de la mujer como la robótica que es la que va hacia el futuro. Eso llama mucho la atención. A mí me llama la atención. Por otro lado, el Papa nos plantea esta encíclica, la Magnífica Humanitas, que precisamente hace una crítica y un cuestionamiento y dice no a la IA. O sea, así lo pasaron en la televisión. Yo no lo he podido leer, ni sé si eso es lo que dice, pero eso es lo que dijeron en la noticia. El Papa se plantea un freno a este manejo desbocado, digámoslo así, del uso de la inteligencia artificial. Y precisamente llama mucho la atención porque el Papa viene, creo que la otra semana, a Barcelona. Entonces hay muchísimo movimiento alrededor de esta visita tan importante. Yo estaré en primera fila por televisión porque por la calle es imposible.
Por otro lado, don Sergio, en su planteamiento que hace, nos habla de la tragedia de los comunes. Y yo me quedo pensando, híjole, yo soy parte de ese común. Todas y todos los que estamos aquí somos esos comunes que estamos confundiendo o favoreciendo este libertinaje como libertad. Y precisamente empecé a revisar un libro que es tal vez de los años después de la pandemia, no sé, 24, 25, sobre las dictaduras en América Latina y el común con Iberoamérica. Y todas tienen el elemento del poder. Y cómo la gente, lo que decía Juan Carlos, va a elegir sin pensar. Simplemente está siendo manipulado, adormecido, entorpecido en su capacidad de análisis crítico, hacia dónde queremos esa humanidad que estamos buscando. Yo eso no lo quiero, ni para mi país, mis países, porque tengo tres, Costa Rica, España y Nueva Zelanda. O sea, no, nos oponemos a eso, porque nuestras generaciones requieren de planteamientos que sean de esperanza, como lo planteas. Y en algún momento, en todas las discusiones que hemos tenido, yo llegué incluso a cuestionarme si era bien que pensáramos en la esperanza, o sería que ya estábamos perdiendo el sentido común de la vida. No, al contrario, tenemos que seguir con esta perspectiva de esperanza hacia un futuro común, como lo hemos visto. Y entonces repaso todos mis análisis en mis trabajos en la universidad con los estudiantes, en las comunidades, etcétera, sobre el desarrollo humano sostenible y los planteamientos y la Carta de la Tierra, que eso no puede ser material que se tire por la borda. No puede ser. No. Ahí hay esfuerzos importantes, humanos, en los cuales participamos muchísima gente, construyendo, por ejemplo, la Carta de la Tierra y muchas otras cosas más. Y revisando precisamente uno de los informes sobre la Unión Europea, realmente me quedé muy sorprendida frente a la cantidad, al aumento de suicidios en Europa, porque resulta que la IA, ya yo no sé si es G o no es G, la IA está siendo utilizada como ese recurso psicoemocional que me va a ayudar a enfrentar mi decepción frente a la vida. Y eso son estadísticas, eso está anotado. Entonces, simplemente me pregunto, bueno, ¿qué estamos haciendo en América Latina y el Caribe frente a estos desafíos? Pero en lo concreto, no en la teoría. La teoría es muy importante porque nos da la información, pero esa información tenemos que trasladarla a una realidad que haga transformación y que haga cambios y que sobre todo pensemos como humanos, esto no lo podemos permitir y no podemos aceptar que hoy en día Costa Rica está nuevamente amenazada con un pacto por la cuestión del ICE, que es una institución que nos ha dado los fundamentos de una democracia muy estable en toda América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque a un presidente o presidenta o como llamemos, está utilizando y manipulando la información política para seguir adormecidos. Entonces creo que coincido mucho en lo que Juan Carlos empieza en su exposición, al decirnos, yo le dije a Jan, tengo más preguntas que respuestas. Pues sí, tenemos que continuar con esas preguntas para ir construyendo esas respuestas que vamos a ir construyendo en el día a día. Y estaba pensando, si nosotros utilizamos mucho la IA para que nos dé información, porque es muy rápida, yo pensaba, antes iba a la biblioteca, me pasaba todo el día, buscaba los libros, me los prestaba, ahora no.
Ahora simplemente, incluso estoy viendo una película o una noticia y le pregunto a la IA, bla, 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 y me lo da. Sí, pero resulta que detrás de ese uso de la IA hay un gran consumo de agua. Y energía. Entonces, si somos conscientes de los recursos naturales, no podríamos estar supeditados a esta información. Entonces, bueno, eh, esas son mis inquietudes. Creo que las respuestas están en continuar leyendo, estudiando, informándonos para poder hacer propuestas que sean participativas desde la responsabilidad social y humana. Sí, mejor le agreguemos lo humano para que no vayan a creer que es la responsabilidad tecnológica de la máquina y del robot. Como lo decías, ya la humanización humana no es redundante, hay que usarla. Muchísimas gracias. Esta es una gran oportunidad para compartir y de alguna manera respirar, que sí podemos con esperanza continuar por un futuro mejor para la humanidad. Gracias. Gracias, querida Lidiet, gracias. Siempre tu visión, tu contexto y tu amor en ese compartir de ideas es clave y fundamental. Y siguiendo con nuestros participantes, doctora Guillermina, grato abrazo hasta México y bienvenida a esta disertación. Muchas gracias. Miren, he estado las últimas 2 semanas eh, verdaderamente bombardeada del problema de la IA sí, la IA no, la generativa, la inteligente, la superinteligente. Ha sido una situación, pero tremenda de bombardeo. Entonces, dice uno, bueno, eh, en un mundo de caos, contradicciones, complejidad y cambio, donde todo está revuelto, todo está cambiando, estamos llegando a una situación que nos es difícil aclarar a veces hacia dónde, ¿no? Hay el grupo que dice, sí, adelante, esto va a ser muy importante, nos va a ayudar mucho, nos va a apoyar como seres humanos en todo, ¿no? Y el otro grupo que dice, cuidado, porque vamos a dejar de ser humanos. Están avanzando muchísimo en este tipo de situaciones. Y lo que nos comenta Lidiet es real. Ayer una investigadora nos decía que en China están enseñándoles a los muchachos dentro de las fábricas y dentro de las fábricas donde ya están aprendiendo todas estas tecnologías, ya no en la escuela, ¿sí? Incluso los envíos que hace China a otros países los hace dentro de un barco que es barco fábrica. O sea, hacen el envío, pero lo van terminando adentro del barco. Entonces, dice uno, bueno, hay por un lado y por otro situaciones verdaderamente encontradas, ¿no? Y bueno, nosotros somos prospectivistas, tenemos que tener una visión de futuro. Entonces, hay quien regresa a los escenarios clásicos, la utopía y la distopía, ¿no? Entonces, pero esos escenarios clásicos ya no están sirviendo para resolver el problema. Eso por un lado. Ahora, tendremos que construir nuevos lenguajes y nuevos tipos de escenario. Entonces, estoy proponiendo uno que se llama protopía. La protopía es el equilibrio entre la esperanza y el miedo. Fíjense, todos los ponentes han hablado de esperanza y de miedo. Entonces, este escenario nos va a permitir que entre la esperanza y el miedo, ¿cómo vamos a construir? Primero, para quitarnos el miedo y seguir con la esperanza, que no se nos vaya a nublar, que no se nos vaya a esconder siquiera. Entonces, este tipo de situación, estoy llegando a ella no por mi invención, sino por las pláticas y comentarios que he oído de muchísima gente, que todos los colegas
ya que están preparados, que conocen de esto, están llegando necesitamos organizarnos como seres humanos, efectivamente, pero organizados para que esto cambie y que no se nos vaya a presentar una situación, ¿verdad?, donde la IA tenga la situación preferente. Entonces, eh, hay tres rumbos. La idea de los individuos empieza indiscutiblemente a tomar varias formas y varios apellidos, ¿sí? Hay uno muy fuerte, la gobernanza, ¿sí? La gobernanza anticipatoria, pero ya empiezan otros tremendamente importantes también que quieren también aterrizar con una idea de una, por ejemplo, una democracia cultural autoorganizativa socialmente, ¿sí? Sea lo que eso significa, pero sí tenemos efectivamente que empezar a integrarnos. ¿Y qué es lo que a mí en lo particular también me da esperanza? La cantidad de redes que están surgiendo ya en la búsqueda, precisamente en esa búsqueda de la esperanza y de que el ser humano sea cada vez más humano. Entonces, las redes son tremendas. Ayer en la red que estuve es el renacimiento de la World Future Society, que tenían 5 años paralizados y que ahora, ¿verdad?, se reúnen, ¿no? Y por primera vez en 5 años nos vemos frente a frente y fue una de abrazos y gritos y emociones y todo. Y dice, es que nos tenemos que ver como seres humanos y somos seres humanos, por eso nos abrazamos, nos decimos, comentamos. Pero dentro de esto, el objetivo de la asociación era presentarnos un proyecto de uno de los colegas que está muy preocupado porque el gobierno mexicano compró una supercomputadora de 6,000 millones de pesos, ¿sí? Una supercomputadora. Entonces, pero el colega decía, es que no tenemos regulación, no tenemos observación, no tenemos cuidado. Y esa computadora comprada por el gobierno, porque nunca la hubiéramos comprado como individuos, tiene que ser pública, como el orden global público, como bien global público. Esa es la idea central. Tiene que ser pública y tiene que abrirse precisamente a todos nosotros, no nada más quedarse en manos de unos cuantos o del propio gobierno, que no va a tener cómo echarla a andar, porque la parte académica, la parte científica, la parte del cerebro está precisamente en otro lado donde no está el gobierno. Y donde el gobierno no ha querido estar mucho, mucho. Ahí hay miedo, ¿sí? Pero nosotros tenemos esperanza. Y eso yo creo que es algo fundamental y que nos obliga a seguir integrándonos, a seguir uniéndonos, a seguir teniendo este tipo de charlas, porque lo que hizo Juan Carlos ahora, y yo debí haber empezado por eso, Juan Carlos, me gustó mucho, porque es haber sacado puntos esenciales de todos los que han atravesado por estas sesiones y culminado, ¿verdad?, con el Papa, con esto que también se ha puesto de moda en esta semana. Todo el mundo también está hablando por acá de esta eh, encíclica del Papa y incluso ya está, hay los detractores. ¿Cómo Sí. está diciendo que alguien de la iglesia está diciendo estas cosas? Es el colmo. Eh, sí, que se aboque a sus problemas esenciales de la iglesia y no se meta en cosas que no le competen. ¿Cómo que no? Claro que sí. Entonces, eso también nos da esperanza. Todo el recorrido que va a hacer el Papa y ya se va a España, luego va a venir a México también en algún momento, es importantísimo, ¿verdad? Porque también es alguien que va siendo más escuchado a lo mejor que muchos de nosotros, los supuestos intelectuales y académicos. Entonces hay más masas que escuchan al Papa y que ojalá que entre todos ya vayamos
operando en este entendimiento y en esta razón. Perdón por tanto tiempo, pero gracias. En protopía, entre equilibrio entre el miedo y la esperanza. Es algo que tenemos que trabajar para el futuro, ¿verdad? Proto- Gracias. Gracias. Gracias a usted, querida doctora Guillermina. Protopía. Lo Protopía. fijé ya. Sí. Excelente. Y dentro de las participaciones tenemos ahora a nuestra querida Erika González. Bienvenida, Erika. El micrófono es tuyo, por favor. Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Creo que mi cámara está fallando y pues no. No se preocupe. Sí, bueno, la verdad es que pues ha sido un tema muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Digo, a mí me resuena tantas cosas en la cabeza. La verdad es que a veces sí genera, ¿no? Una jaqueca por tantas cosas, ¿no? Que se asumen también como responsabilidad que cada uno y cada una tenemos, ¿no? Bueno, como ya saben, pues yo tengo una asociación civil y en resumen, pues hacemos trabajo social comunitario, ¿no? Y esto que bien hablaba Juan Carlos y especialmente de la encíclica del Papa, pues él menciona muchas preocupaciones, ¿no? De hecho, empieza con una pregunta para poder entrar a la Torre de Babel, ¿no? Y a la reconstrucción de Jerusalén, que esa relación, la verdad, es impresionante y a mí también me llamó mucho la atención. Pero él hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿a dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección debemos elegir como pueblo y como comunidad humana, ¿no? Ya desde aquí está hablando de que todos nos tenemos que unir, ¿no? Bien decía ahorita también la doctora Baena, ¿no? Que decía, bueno, el que tiene que ver, digo, pues ya también se está uniendo, ¿no? O sea, si todos nos unimos, podemos realmente realizar tantas cosas, ¿no? Y pues nosotros lo vemos en el trabajo que hacemos. Nosotros no podríamos realizar quizá tantas cosas, el poder ayudar, ¿no? A quien más lo necesita, si no tuviéramos mucho apoyo, ¿no? Si no tuviéramos a alguien que nos extienda la mano, que de hecho pues sí son retos, ¿no? Porque pues hay mucha gente que declina, ¿no? Que ya no quiere apoyar o X cosa, pero siguen viniendo más, ¿no? Y nosotros apostamos mucho al voluntariado, ¿no? Creo que viene quien decide dar un voluntariado, ya dice mucho de su persona y de su humanidad, ¿no? El querer dar su tiempo o algo sin esperar nada a cambio. Y creo que esa es la esperanza de que, pues si nosotros seguimos motivando, no quitamos el dedo de renglón, de que hay muchas formas de expresar nuestra humanidad, pues creo que realmente pues nunca se va a agotar pues esta parte humana, ¿no? Sí es una lucha constante y yo siempre lo he dicho, que vamos contra marea porque pues cuando iniciamos cosas pues salen cosas contrarias, ¿no? O sea, tocamos puertas, no las cierran, pero bueno, hay otras que se abren, ¿no? Y sin embargo, pues tratamos de no darnos por vencidas, porque a fin de cuentas somos seres humanos y llega un momento que uno se desanima, ¿no? Se desalienta, pero bueno, abren otras puertas y ya llega otra vez ese ánimo, esa esperanza, ¿no? Y entonces el Papa, digo, a mí me ayudó bastante porque pues yo soy de esta parte también espiritual, creo que mi fortaleza está ahí, ¿no? En esta parte espiritual es la que me sostiene, es la que día a día me ayuda a reflexionar y a seguir adelante, ¿no? A no darme por vencida, a no decaer, a motivar a todos mis compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, esa parte pues es esencial, ¿no? Y también son herramientas pues como seres humanos, ¿no? Creo que una máquina no creo que llegue a tener esta parte espiritual, ¿no? No. Entonces creo que eso también es fundamental en los seres humanos, ¿no? Esa parte espiritual que nos motiva, que nos alienta. Y entonces pues el Papa nos dice que seamos, ¿no? Como ese pueblo, bueno, que reconstruye esa muralla, ¿no? O sea, no fue una sola persona la que la reconstruyó, sino que fue entre varias personas que lo hicieron. Y es como se pudo levantar. Y creo que es como también pues nos dice la doctora, ¿no? Guillermina, pues es que entre todos, ¿no? Entre todos y todas, si empezamos a trabajar en conjunto, podemos realizar muchas cosas, ¿no? Y
el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? El trabajo, nosotros decimos trabajo social comunitario, ¿no? Y luego ya leemos con el paso del tiempo, pues ya vimos que es intercultural y que es interseccional y que es, ¿no? Con los derechos humanos. O sea, entonces realmente uno se va dando cuenta que uno sola o sola no puede, ¿no? Necesitamos esta visión inter y multidisciplinaria, ¿no? Necesitamos tantas manos, ¿no? Para poder seguir reconstruyendo y más si, pues la mayoría somos docentes, ¿no? Creo que ahí tenemos una gran ventaja de poder enseñar a estas nuevas generaciones toda esta parte humana, ¿no? Entonces, creo que bien, como dice la doctora Guillermina, la esperanza creo que nunca debe de morir en nosotros como seres humanos, ¿no? Creo que hay que seguirla alentando, ¿no? Hay que seguir buscando los medios. Yo creo que la prueba, porque también marca ahí el Papa, ¿no? Que a través de la historia, pues ha habido muchos cambios, ¿no? Y hemos sabido salir adelante, ¿no? Sí es como bien dice la doctora, y bueno, y como también nos los acaba de decir Juan Carlos, bueno, cada una, ¿no? De los que acaban de hablar, eh, pues es también enfocarnos en qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer a futuro? Pero sí, definitivamente, pues bien, ya lo sabemos, el futuro pues se forma con el pasado y con el presente, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo visualizo mucho a estas infancias que tenemos especialmente porque viven situaciones muy complejas y son retos, ¿no? Porque no solo es trabajar con las infancias, sino también con sus familias y con esas familias que están pues tan lastimadas, ¿no? Tan dañadas por todas estas desigualdades tan grandes que viven, ¿no? Ante estas violencias fuertes que cada familia o cada persona ha vivido, ¿no? En toda su vida y que no les permite, ¿no? Poder salir adelante. Desafortunadamente, esta gran desigualdad social marca que quien nace pobre va a vivir pobre toda su vida, ¿no? Y su descendencia también, desafortunadamente. Entonces, hay que cambiar todas esas realidades, ¿no? Y que esta tragedia, pues, de los comunes, pues, nos incluya a todos y todas, ¿no? Pero también cómo hacer que cambie todo eso, ¿no? Ahorita que escuchaba a Juan Carlos, me acordé que en tiempo de pandemia, acá nosotros estamos por el Ajusco en la Ciudad de México, y es un pulmón importante, ¿no? De la ciudad. Y entonces todavía había un ramal que conectaba con el río Magdalena, no sé si lo han conocido, el río Magdalena. Entonces este ramal conectaba muy bien. Entonces en tiempos de lluvia, pues se hacía, ¿no? El río y bien bonito, hasta le arreglaron y caía así como cascadita, ¿no? Pues en tiempo de pandemia, ¿no? El pueblo, porque son tierras ejidales, el pueblo de San Nicolás entubó todo ese río, ¿no? Imagínense el daño tan grande, ¿no? Que se le está haciendo ya al ecosistema en sí y bueno, y a toda la población, ¿no? Acá está muy escasa el agua, acá dependemos, algunos tienen todavía de ojos de agua y otros de pipas, ¿no? Solicitan pipas, ¿no? Pero aquí porque el ejido, o sea, dijo, ok, yo me voy a quedar sin agua, entonces vamos a entubarlo, ¿no? Y entonces decidieron entubar estos ríos y ya no pasa el agua, llueve, tormenta y ya no corre el agua, ya no, ¿no? Entonces, creo que, como bien dice en nuestra vida cotidiana, vamos viendo todas estas deshumanización, ay, perdón, ya me trabé, este, y nos decía Gudelio ese rato también, ¿no? Este tipo de los empresarios. Yo quisiera confiar tanto en los empresarios, pero hemos tenido ahorita tantas malas experiencias de este tipo de explotación laboral, ¿no? De este abuso de poder, ¿no? O sea, realmente este tipo de empresarios no les importan sus empleados, ¿no? O sea, realmente ellos lo que les importa en este tipo, como bien decía Juan Carlos, de competencia, ¿no? O sea, están de esta competitividad y esta lucha de poder. Perdón. Y entonces todos esos factores, ¿no? Hacen también que nosotros vayamos perdiendo nuestra humanidad. Entonces, creo que sí tenemos que, híjoles, generar ahí primero en nosotros y en nosotras mismas, ¿no? Esta conciencia de qué tanta humana soy yo, ¿no? O qué tanto quiero, quiero realmente seguir actuando por el bien común, ¿no? O qué tanto, pues quiero o, no o dejarlo de hacer, ¿no? O sea, realmente digo, yo soy humana y realmente sí me cuestiono tantas cosas y a veces quisiera tirar la toalla, ¿verdad? Pero digo, no, yo sí tengo que seguir adelante mientras
pues pueda, ¿no? Pero sí son luchas muy grandes que uno pues se enfrenta día a día, ¿no? Y bueno, pues me da mucho gusto estar en este grupo y escucharles y compartir, ¿no? Y poder pues alimentarme también más de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Erika, oportunas, necesarias y complementan mucho esta participación de todos y para Juan Carlos. Querida Jan, bienvenida de nuevo. Jan. Gracias, querida Janet. Y quería decir dos cositas antes que Juan Carlos haga su cierre. Um, Uno tiene que ver, estuve revisando tus preguntas que nos enviaste, que envié en la invitación, y hay uno sobre la compasión y hay uno sobre la solidaridad. Y estuve pensando cuál es la diferencia entre la compasión y la solidaridad y cuál podría ser un común denominador entre esas dos. Creo que es muy importante. Y yo tuve la suerte de que mi padre nos crió preguntándonos cuál es la cosa más importante en el mundo, chicas, porque somos todos hermanas. Y nosotros teníamos que responder, la cosa más importante en el mundo es aprender a caminar en los zapatos de nosotros. Entonces, para mí eso es la común denominador entre la compasión y la solidaridad. La compasión es un sentido de empatía que puedo sentir cuando camino en tus zapatos. Y la solidaridad es un acto, un comportamiento en que yo me uno contigo para aliviar algún sufrimiento. Bueno, quería solamente compartir porque creo que a veces usamos términos y no profundizamos y después tenemos gente brillante como Guillermina que nos está inventando nuevos como la protopia que me encanta. Yo creo que ese balance es esencial. Caminar con un poco de miedo que siempre nos ayuda a ser cautelosos, pero tener ese optimismo que nos mantiene la esperanza en nuestros corazones. Así que gracias por eso, mi querida Guillermina. Dejamos unos minutos disponibles para que nuestro querido Juan Carlos, ya ha sido muy silencioso, escuchando todos los comentarios, que ahora nos va a hacer su resumen. Yo pienso que de la escucha nace la sabiduría, ¿no? Entonces, creo que escucharlas y escucharlos lo que le permite a uno es ver en qué puntos fue donde más hicimos clic, ¿ah? Qué puntos ya, en qué puntos ya coincidimos y en qué puntos podríamos coincidir más. Y yo creo que la importancia de este espacio, digamos, radica justamente en la posibilidad de conversar, con la capacidad de respetar, con la capacidad de, bueno, obviamente de aprender, con la capacidad de unir lo que yo pensaba con lo que otra persona pensaba y hacer algo más extraordinario. Escuchando ahorita hablar a la profesora Erika y sobre la importancia del voluntariado. El voluntariado nosotros lo tenemos como una señal de la solidaridad humana, ¿verdad? En nuestro sistema de medición. Es decir, cuando Bernardo Klisber, el economista argentino de la economía social, plantea que el voluntariado, si lo lleváramos a valores económicos, representaría la novena economía del mundo. O sea, lo que estamos diciendo es que cuántos millones de dólares representa el voluntariado. Es decir, hay un montón de personas que piensan como nosotros, que hacen cosas, ¿verdad? Que limpian ríos, que limpian playas, que ayudan a las ballenas, que hacen miles de cosas y que eso es lo que a uno más le da esperanza.
porque como decía muy bien la doctora Guillermina, es decir, nosotros no podemos vivir ya de una utopía, porque, digamos, la utopía a veces se nutre de lo que nosotros queremos que pase, no de lo que está pasando, pero cuando uno encuentra señales, señales de esas personas que hacen cosas pequeñas, pero que son extraordinarias para la vida de otras personas, es que uno entiende que sí, hay un camino posible. La diplomacia en el desastre, todas estas cosas que hemos ido documentando a lo largo de muchos años para encontrar que la humanidad este, va a lucharla duro por la humanidad. Es decir, no va a ser fácil, digamos, porque es que ahorita estamos con una inteligencia artificial que todavía es una herramienta que nosotros usamos. Pero es que lo que se está previendo viene algo que es mucho más grande que esto. ¿Ah? Viene la posibilidad de que ella se estructure, digamos, y que tome decisiones ya y haga estas cosas. Entonces, yo creo que la humanidad vamos a dar el esfuerzo. Nada más les cuento una anécdota. Estamos en un espacio centroamericano de docencia, ¿verdad? De docencia universitaria. Y el otro día nos hicieron una prueba con una inteligencia artificial. eh, un estudiante, digamos, a partir del conocimiento del docente, del programa, de los textos, puede predecir en un 75% ya lo que nosotros le podríamos estar preguntando en un examen, por ejemplo. Es decir, este, y entonces, imagínense ustedes, es un fenómeno, digamos, que podría ser muy interesante. Y de las únicas formas evaluativas que el estudiante no podría, digamos, anticipar un resultado es de las experienciales, es decir, llevarlo a comunidades, hacer talleres comunitarios, porque ahí sí es cierto que frente a un grupo de campesinos y campesinas, indígenas, etcétera, no tiene cómo preguntarle a ChatGPT cómo maneja una situación de taller, ¿verdad? Tiene que manejarlo, es decir, entonces yo creo que vamos mucho hacia otra vez la vivencia, o sea, la parte experiencial del conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos, digamos, lo que ha dicho Jan de manera brillante, es decir, eh, la solidaridad y la compasión, digamos, no son adjetivos. La solidaridad es efectivamente una acción, es una decisión de hacer. Y la compasión, pues, debe ser lo que nos sigue a nosotros permitiendo ser humanos. Y yo creo que los prospectivistas también debemos ser solidarios y con la perspectiva, ¿verdad? Investigar, proponer, plantear, ¿verdad? Estas cosas me parece que es parte de ese compromiso. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad y siempre pues estoy a la orden de ustedes y siempre he estado en el curso. Lo que pasa es que las veo asíncronas por los motivos que les indicaba al principio de la sesión. Muchas gracias y qué gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Querido Juan Carlos, realmente para la FEP y para todos los que estamos, eh, has dado en el clavo hoy, como decimos popularmente, porque nos vuelves a poner, a ubicar en este contexto. Y estas reflexiones tan importantes que nos diste sobre el futuro puede ser impuesto por autócratas, asimismo manipulado o comprado por mercados, administrado por algoritmos, deliberado por comunidades. Esto realmente es una decisión humana, civilizadora y de gran responsabilidad que nos toca a nosotros y que nos toca como instruir y apoyar, llevar esto a los territorios, a las personas, ¿no? A construir esa propiedad a nivel de los territorios. El tema de la segunda reflexión que nos diste sobre el conócete a ti mismo, en donde realmente nos tenemos que involucrar de manera directa en fortalecer todas nuestras habilidades blandas frente a una IA que se viene a imponer por algoritmos, por razonamiento no humano, sino una situación generada por precisamente por lo que le hemos aportado al sistema, pero no por lo que realmente a veces sentimos, sino a veces también por las apariencias, ¿sí? Entonces es importante poder entrar en esto.
Y para cerrar este día, me encantó, me llegó al alma este mensaje que nos colocaste sobre la necesidad de esperanza, de mantenerla, con este poema de San Agustín. Canta y camina y no te salgas del camino, no vuelvas atrás, no te quedes parado. Avanza en el bien, en la fe recta, en las buenas obras. Y hoy hiciste una buena obra, querido Juan Carlos. Abrazo para todos. Abrazo, queridos todos y todas. Hoy ha sido un día, como siempre, grandioso. Querida Jan, gracias. De verdad que esta semana que viene sea exitosa. Terminen de aprovechar este fin de semana hermoso. Y de verdad, un abrazo fraterno. Es lo que me hace ahorita decirlo. A todos donde estén. Y bueno, Y música, cerramos maestro. con la música, Sí, sí. música, maestro. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.